Hay una película que no solo redefinió un género, sino que marcó un antes y un después en la historia del cine. Una obra que no solo asustó a millones de personas en todo el mundo, sino que también dejó una huella imborrable por los misteriosos y oscuros eventos que ocurrieron detrás de cámaras, desde accidentes inexplicables, incendios en el set, hasta tragedias personales que tocaron a varios de los involucrados en la producción. Este proyecto se convirtió en algo más que una simple película. Fue un fenómeno cultural envuelto en la superstición, controversia y un legado que hasta la fecha sigue resonando décadas después. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de El Exorcista. Se estrenó en 1973, dirigida por William Friedkin, con un guion escrito por William Peter Blatty, basado en su propia novela homónima, publicada en 1971. Esta cinta relata la historia de una joven llamada Regan McNeil, que comienza a mostrar comportamientos extraños y aterradores, como hablar en lenguas y manifestar una fuerza sobrenatural. Su madre, desesperada por una explicación, consulta a médicos y psiquiatras, pero cuando ninguna ciencia puede explicar lo que sucede a su hija, recurre a la ayuda del padre Carras, un sacerdote que también es psiquiatra, pero está lidiando con una crisis de fe. Tras descubrir que Regan está poseída por un demonio, el padre Carras solicita la ayuda del padre Merrin, un sacerdote experimentado en exorcismos. Juntos, luchan contra la entidad demoníaca que ha tomado control de la niña, en un enfrentamiento que pondrá a prueba no solo su fe, sino también sus propias vidas. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico que ocurrió en 1949. La historia que intrigó a Blatty mientras era un estudiante en la Universidad de Georgetown fue la de un supuesto exorcismo practicado a un joven de 14 años conocido durante décadas como Roland Doe o Robbie McCain, para así poder proteger su identidad. Más tarde se supo que su nombre real era Ronald Edwin Hunkeler. Este caso fue reportado en The Washington Post y otros medios de la época, lo que llamó la atención de Blatty. En el caso real, Hunkeler mostró comportamientos inexplicables, como movimientos violentos, rasguños en su cuerpo y fenómenos paranormales, lo que llevó a su familia a solicitar la ayuda de sacerdotes jesuitas. Durante un periodo de 3 meses, varios exorcismos fueron realizados, con un último rito aparentemente exitoso en un hospital jesuita en St. Louis. Curiosamente, lo que añade otra capa de misterio al caso es que Ronald Hunkeler creció para convertirse en un ingeniero talentoso que trabajó en la NASA. Se le acredita haber desarrollado parte de la tecnología utilizada en los paneles anticalentamiento de la nave del Apolo 11, esenciales para el reingreso seguro de la cápsula a la atmósfera terrestre durante la misión que aterrizó en la Luna en 1969. Esta película tuvo un casting complicado. Aunque la novela fue un éxito en ventas, Blatty, quien además produjo la adaptación cinematográfica, y William Friedkin, el director elegido, enfrentaron numerosos desafíos para esta película y llevarla al cine. Una de las mayores dificultades fue encontrar a los actores para los papeles principales. El proceso de casting fue complicado y muchos de los actores rechazaron los papeles debido al contenido perturbador y el riesgo que implicaba involucrarse en una película que trataba de un tema tan controvertido. El papel de Chris McNeil, la madre de Regan, fue uno de los roles más difíciles de llenar. Grandes actrices de la época como Jane Fonda, Audrey Hepburn y Anne Bancroft fueron consideradas para el papel, pero todas lo rechazaron. Fonda, por ejemplo, lo desestimó porque creía que la película era demasiado comercial, y Hepburn solo aceptaría si la película se rodaba en Roma, lo cual no era viable para la producción. Finalmente, Ellen Burstyn, quien ya había trabajado en películas de prestigio pero no era una superestrella de Hollywood, mostró interés en este papel. Burstyn fue muy insistente y convenció a Blatty y a Friedkin de que era la persona adecuada para interpretar el rol, argumentando que comprendía la profundidad emocional que requería el personaje. El casting para el papel de Regan, la niña poseída, fue especialmente difícil. Friedkin y Blatty buscaron incansablemente a la actriz adecuada, entrevistando a más de 600 niñas. Una de las principales preocupaciones era encontrar a alguien joven que pudiera manejar las intensas escenas de terror y el lenguaje adulto. Se consideraron varias actrices más conocidas, pero fue Linda Blair, una niña desconocida en ese momento, quien impresionó al equipo. Durante su audición, demostró que tenía la madurez emocional necesaria para el papel, y aunque su madre inicialmente tenía reservas por las escenas perturbadoras que implicaba el personaje, finalmente aceptó.
Blair terminó siendo una elección perfecta, pero su participación no estuvo exenta de controversias. Su interpretación fue tan convincente que a muchos espectadores y críticos asumieron que ella ya había participado en escenas muy explícitas, lo cual no fue cierto en su totalidad. Por ejemplo, las escenas más gráficas y la voz demoníaca fueron interpretadas por otros actores. El rol del padre Karras también fue difícil de llenar. Actores como Jack Nicholson y Gene Hackman fueron considerados para el papel, pero finalmente no fueron elegidos. Jason Miller, quien había ganado notoriedad como dramaturgo, era una elección inesperada, porque nunca había actuado en una película. Friedkin se interesó después de leer una obra en la que él había estado, y tras una reunión con Miller se dio cuenta de que el dramaturgo comprendía profundamente la lucha interna y espiritual que experimentaba el padre Karras, un sacerdote que dudaba de su fe. Miller impresionó tanto a Friedkin que lo eligió para el papel a pesar de su inexperiencia. Esto provocó fuertes objeciones a Warner Bros., que querían una estrella más consolidada, pero Friedkin defendió su elección. También se fijaron en Von Sydow, conocido por sus papeles en películas de Ingmar Bergman, quien tenía que interpretar a un sacerdote mucho mayor que su verdadera edad. El equipo de maquillaje trabajó arduamente para que Von Sydow, que tenía 44 años de edad en ese momento, pareciera un hombre de más de 70. Una vez que Friedkin y Blatty eligieron a su elenco, comenzaron a recibir resistencia de los ejecutivos del estudio. Warner Bros. Estaba preocupado porque la película requería una inversión considerable y no estaban tan convencidos de que los actores como Burstyn, Blair o Miller fueran suficientes para atraer un público masivo. Blatty, quien también era productor, se mantuvo firme en su visión, defendió las elecciones del elenco y convenció al estudio de que estos actores, aunque menos conocidos, eran perfectos para el tono y el realismo que querían lograr. Warner Bros. Finalmente cedió, aunque con cierta resistencia. O sea, los ejecutivos de Warner siempre han sido unos idiotas que les gusta darse un balazo en el pie, tomando malas decisiones. Afortunadamente, esta vez no los dejaron hacer sus mamadas. Lástima que en el futuro el DCU sí sufrió sus estupideces. Pero a pesar de las preocupaciones iniciales, la actuación del elenco fue un factor clave para el éxito de la película. Ellen Burstyn, Linda Blair y Jason Miller fueron nominados a los premios de la Academia por sus interpretaciones, lo cual era muy inusual para una película de terror. Esto no solo demostró que Friedkin y Blatty tenían razón, sino que también cimentó a estas estrellas en la historia del cine. Al estrenarse en la década de 1970, obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales solo logró ganar finalmente 2, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Sin embargo, el camino para llevar esta historia a la pantalla estuvo lleno de muchos obstáculos y algunos creían que fuerzas oscuras estaban involucradas. Uno de los incidentes más desconcertantes ocurrió cuando un incendio destruyó el set en la casa de los McNeil, retrasando la producción varias semanas. Lo curioso es que la habitación de Regan, el lugar central donde ocurrieron los exorcismos, permanecieron completamente intactos. Este fue solo el comienzo de una serie de eventos desafortunados que llenaron de temor a todos los que trabajaban en la película, además de varios actores que sufrieron lesiones durante el rodaje. Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre de Regan, fue lanzada violentamente al suelo durante una escena. El grito del dolor que escuchamos en la película es real. Burstyn se lastimó gravemente la espalda. Linda Blair, la joven actriz que interpretaba a Regan, también sufrió lesiones cuando los arneses que la sacudían en la cama la golpearon con más fuerza de lo previsto. Las tragedias no se limitaron a accidentes. Varias muertes rodearon a la producción. Jack McGowan, quien interpretaba a Burke Dennings, falleció poco después de terminar de filmar sus escenas. En total se reportaron hasta 9 muertes relacionadas con el elenco y los familiares de los actores durante y después del rodaje. Pero a medida que avanzaba la filmación, los eventos extraños no cesaban. El director, William Friedkin y otros miembros del equipo comenzaron a sentir una atmósfera inquietante en el set. Se decía que las luces parpadeaban y que objetos se movían sin explicación. Como resultado, se llamó a un sacerdote, Thomas Birmingham, para así bendecir el set más de una ocasión, con la esperanza de calmar los ánimos y ahuyentar a cualquier mala energía. Pero no todo se debía a lo paranormal. Parte de la tensión también venía del propio William Friedkin, un director conocido por sus métodos extremos. Friedkin no dudaba en disparar armas detrás de los actores para obtener reacciones genuinas de terror. También hizo que se utilizara aire extremadamente frío para las escenas de la habitación de Regan, hasta el punto que los actores se enfermaban debido a las bajas temperaturas. Los efectos especiales del exorcista fueron innovadores para la época, pero también muy peligrosos.
La escena del vómito verde, que se convirtió en una de las escenas más icónicas de la película, fue lograda utilizando una mezcla de sopa de guisantes. Sin embargo, el mecanismo falló y el vómito terminó impactando directamente en el rostro del actor Jason Miller. Su expresión de asco y sorpresa es completamente real. En otra escena, Regan levita sobre su cama. Para lograr este efecto, Linda Blair fue atada con un sistema de arneses que en algunos momentos fallaron, causándole dolor y lesiones leves. La combinación de accidentes, muertes y fenómenos extraños creó un mito en torno a la producción del Exorcista. ¿Fue simplemente una serie de malas coincidencias o algo más oscuro estaba detrás de estos eventos? Pero lo que es seguro es que todos estos misterios solo han aumentado la fama de la película, consolidándola así como una de las más aterradoras e influyentes de todos los tiempos. El Exorcista no solo es una película, es un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine de terror y en la cultura pop. Desde su estreno en 1973, cambió siempre el género de terror, llevando el miedo a nuevos niveles con su tratamiento gráfico, su atmósfera opresiva y su capacidad para abordar el terror sobrenatural con una seriedad y un realismo sin precedentes. Su influencia en el cine de terror es incuestionable. Películas posteriores como El Conjuro o Hereditary deben gran parte de su ADN a las innovaciones narrativas y técnicas de El Exorcista. Además, la película se atrevió a desafiar los límites de lo aceptable en el cine comercial, incorporando temas religiosos y psicológicos con una crudeza que generó controversia, pero también capturó la imaginación de millones de espectadores. Y a pesar de las dificultades y tragedias que rodaron su producción, el resultado final fue extraordinario. El Exorcista se convirtió en la primera película de terror en ser nominada a 10 premios Oscar, destacando tanto su narrativa como su capacidad para crear una atmósfera inmersiva. Hoy en día, más de 50 años después de su estreno, sigue siendo una referencia obligada para cualquier amante del terror y el cine en general. Su legado trasciende generaciones, convirtiéndola en una obra maestra indiscutible del séptimo arte, y una pieza clave en la cultura pop que sigue asustando y fascinando a nuevas audiencias. Este mes tendremos un especial de películas de terror que espero que te gusten, así que estate atento para cuando subamos video. Este ha sido el video de la semana. Esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.